Buenas tardes, estimados alumnos. Esta es nuestra cuarta clase y vamos a tratar en ella los temas que se refieren a aspectos especializados del activo. A diferencia de las tres clases anteriores, donde tratamos temas que eran de carácter general y abarcaban a toda la empresa. En la primera clase hablamos de la contabilidad, que muestra la situación financiera y de desempeño y de flujos de efectivo del conjunto de la empresa. En la segunda clase aprendimos a planificar. Vimos cómo podíamos anticipar las operaciones de la empresa y, expresando en términos monetarios esa planificación, podíamos llegar a los estados financieros globales también, del estado de situación, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. En la tercera sesión nos referimos al análisis de balance también mirando a la empresa en su conjunto. Vimos cómo podíamos analizar la historia de la empresa a través de las series, identificando las tendencias, a través de un análisis vertical para ver las estructuras, y aprendimos una serie de indicadores, razones o ratios que nos permiten, mirándolos todos en su conjunto, ver cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista financiero. En esta oportunidad, que es la clase 4, vamos a tratar un aspecto del activo. Nos vamos a referir al activo circulante. Y en la siguiente sesión vamos a ver otro aspecto de los activos y vamos a hablar de los activos fijos referidos específicamente a la evaluación de proyectos. En esta sesión vamos a hablar del fondo de maniobra. Vamos a ver en qué consiste el fondo de maniobras. Vamos a referirnos al ciclo de operaciones que tiene la empresa y a la necesidad operativa de fondos. Un concepto que se parece al de fondo de maniobra, pero difiere en aspectos importantes. Vamos a ver los métodos de cálculo del fondo de maniobra y, como un segundo punto, una segunda parte de la clase, nos vamos a referir a la gestión del fondo de maniobra. ¿En qué consiste el fondo de maniobra? Llamado también capital de trabajo. Desde el punto de vista de las masas patrimoniales, el fondo de maniobra es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. En esta lámina que ustedes están apreciando en este momento, el fondo de maniobra está expresado en el rectángulo con letras rojas. Ustedes pueden ver que la masa activo circulante es mayor que el pasivo circulante. De esta manera tenemos un fondo de maniobra positivo. ¿Qué nos dice esta relación en primera instancia? Nos dice que disponemos de más de un peso por cada de activo circulante por cada peso de deuda que tenemos en el pasivo circulante, o sea, en nuestra deuda de corto plazo.
Pero visto desde otro ángulo, desde el punto de vista del financiamiento de nuestro activo circulante, podemos decir que nuestro activo fijo y el fondo de maniobra están financiados con fondos propios y pasivos exigibles a largo plazo. Situación que es, por decirlo de alguna forma, conveniente. Dos aspectos entonces. Uno, en que nos referimos a la liquidez, la capacidad de pagar nuestro pasivo circulante, y otro que nos referimos a la estructura de financiamiento, y en ella entonces podemos decir que en este caso el fondo de maniobra está bien financiado, una parte del fondo de maniobra está financiado por pasivo exigible a largo plazo y fondos propios. Un concepto que es necesario conocer antes de seguir adelante es el del ciclo de operaciones. Aquí también tenemos un gráfico muy parecido al anterior, con un fondo de maniobra positivo. Ustedes pueden apreciar entonces que los componentes fundamentales del activo circulante, caja, cuentas por cobrar e inventarios, son mayores que el pasivo circulante, préstamos más proveedores. Llamamos ciclo de operaciones el ciclo que se produce desde el momento en que nosotros tenemos disponibilidad de caja para comprar mercaderías o materias primas, si es una empresa productora, a los proveedores. Los proveedores nos entregan los productos que aumentan nuestros inventarios. Y estos inventarios son elaborados o se mantienen en bodega hasta que los productos son vendidos. Desde el momento en que hemos vendido los productos, obtenemos las cuentas por cobrar, y al cobrar las cuentas por cobrar, obtenemos caja nuevamente. Este concepto del ciclo de operaciones lo debemos tener muy presente porque nos va a permitir explicar el concepto de necesidades operativas de fondo en algunos minutos más. El concepto de necesidades operativas de fondo es necesario verlo bajo la perspectiva de una visión operativa. Nosotros tenemos dentro de la operación una caja, dinero que es el indispensable, el mínimo indispensable para nuestras tareas de producción. Es posible que tengamos más dinero, pero la parte de caja de operación es la que estamos considerando en el concepto de necesidades operativas. Las cuentas por cobrar son netamente operativas, lo mismo que las existencias. Y los proveedores. Los proveedores, que son los que financian una parte de nuestro activo. En este caso, podemos apreciar entonces que nuestro fondo de maniobra, formado por el activo circulante menos el pasivo circulante, y que está graficado al lado derecho de la pantalla, es menor que las necesidades operativas de fondo. Esto significa que la empresa necesita un financiamiento adicional de estas necesidades operativas.
Las necesidades operativas corresponden a los activos circulantes operativos, o sea, la caja necesaria para operar las cuentas por cobrar y las existencias, menos los pasivos circulantes operativos, que son los proveedores o cuentas por pagar. Estas necesidades son activos y pasivos de corto plazo, derivados netamente de las operaciones de la empresa. La empresa hace otro tipo de operaciones además de las que se refieren a la producción y venta de bienes. Por lo tanto, debemos hacer una separación de todos aquellos activos y pasivos que corresponden a las operaciones de la empresa. Tampoco se incorporan las necesidades operativas de fondo las decisiones de financiación negociada, o sea, los préstamos bancarios. Y por lo tanto, este concepto de necesidades operativas es distinto del concepto de fondo de maniobra o capital de trabajo. El fondo de maniobra es un concepto de carácter estructural. Las necesidades operativas de fondo son de carácter dinámico, operacional. Si el fondo de maniobra es menor que las necesidades operativas de fondo, se produce la necesidad de obtener recursos negociados. Eso lo pueden apreciar ustedes en esta lámina, donde nos vemos el rectángulo correspondiente a préstamos bancarios, corresponde a el suplemento que tiene el fondo de maniobra para obtener las necesidades operativas de fondo. Y si el fondo de maniobra es mayor que las necesidades operativas de fondo, se producen excedentes de tesorería o caja libre, o free cash flow. Aquí tenemos representado las necesidades operativas de fondo positivas, que nos dejan una caja libre. Aquí hemos supuesto que como tenemos disponibilidad de recursos, nuestros créditos negociados no aparecen, están en cero. Y por lo tanto tenemos solamente activos fijos y créditos a largo plazo y patrimonio. Pero veamos los componentes. La diferencia que hemos hecho aquí es separar la caja que se requiere estrictamente para las operaciones de la empresa de una caja libre disponible. Y los conceptos de cliente y cuentas por cobrar son exactamente lo mismo que hemos visto hasta el momento, lo mismo que las existencias. Los proveedores también sigue siendo el mismo concepto. Ustedes pueden apreciar entonces que al ser las necesidades operativas de fondo menores que el fondo de maniobra, tenemos una disponibilidad de caja. Este concepto es importante porque parte de la gestión financiera es obtener rentabilidad de los excedentes de caja. El cálculo del fondo de maniobra, nosotros ya lo hemos practicado anteriormente y voy a repetir ahora la posibilidad que tenemos de calcular las cuentas de existencia y las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar mediante razones, o sea, utilizando las proporciones que la empresa ha definido de acuerdo a sus políticas o de acuerdo a la historia que se deriva de las características de la operación de la empresa. Y el cálculo del efectivo de operación lo podemos calcular mediante
el cálculo del flujo de efectivo, que también ustedes conocen y lo hemos estudiado previamente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos determinar el efectivo, las necesidades de efectivo, partiendo de un ejemplo bastante sencillo. Tenemos ingresos de los clientes que se supone que son crecientes, una empresa que está comenzando, por ejemplo. Este concepto de ingresos corresponde a los pagos de los clientes, no es el concepto contable de ingresos por ventas, sino que es el pago de los clientes. Estamos determinando los flujos de efectivo. Si a ese valor nosotros le restamos los pagos a proveedores y gastos que tenemos que hacer en los respectivos meses, llegamos a los déficits o superávit. Entonces, sumando los déficits, que en este caso son 40, 55 y 30, obtenemos la necesidad de efectivo que tendremos en ese periodo. De esa manera, tenemos definidos los 4 conceptos básicos que determinan nuestro activo circulante y nuestro pasivo circulante. La empresa debe contar siempre con recursos líquidos para cumplir sus compromisos de pago y, por lo tanto, así evitar el déficit. Y simultáneamente debe evitar excedentes de caja que llamamos superávit. En un caso, si tenemos un déficit de caja, vamos a tener dificultades con los proveedores, con nuestros empleados por demoras en los pagos. Podemos tener problemas para el pago de las imposiciones previsionales, lo que significan multas, para el pago de impuestos, y por lo tanto es indispensable estar preparados para saber con anticipación cuáles van a ser las necesidades de fondos. Simultáneamente, si tenemos superávit, es necesario que estos fondos no queden sin producir nuevos ingresos para la empresa, sino que tienen que ser invertidos en el corto plazo, porque son fondos de corto plazo, para obtener una rentabilidad de ellos. Lo importante de estos conceptos es que los elementos que constituyen el activo circulante y el pasivo circulante deben ser objeto de gestión. Debemos preocuparnos de que todos estos factores estén funcionando correctamente y podamos obtener entonces la optimización de recursos en beneficio de la rentabilidad de la empresa. Ahora vamos a ver muy brevemente, 4 conceptos que son importantes de manejar referentes a los flujos de efectivo. Existe el concepto del flujo efectivo económico, también se le denomina el cash flow económico, que está compuesto se calcula con los beneficios después de impuestos, agregándole la amortización y depreciación, o sea, aquellos gastos que no son pagables. Estos son valores monetarios que corresponde
al flujo económico de efectivo de la empresa. Después tenemos un flujo o cash flow disponible para las acciones. Es otro concepto. En este caso lo que estamos viendo es qué cantidades de dinero están disponibles para el pago de dividendos en un periodo. Y esto lo calculamos considerando los cobros de plata y restando los pagos que vamos a hacer en un periodo. El cash flow disponible para las acciones lo denominamos free cash flow siempre que no tengamos deuda, porque con estos flujos tenemos que cubrir las deudas. Y finalmente el capital cash flow o flujo de caja de capital lo obtenemos considerando el cash flow disponible para las acciones más el cash flow de la deuda. Como ustedes pueden apreciar, estamos hablando de el concepto de flujos de efectivo. Recuerden ustedes cuando hablamos del estado de flujo de efectivo que lo obteníamos de la contabilidad. Veíamos ahí, de una cuenta de la contabilidad, los movimientos de la cuenta efectivo, recuerden ustedes, solamente lo que pasa, los valores que pasan por caja y banco. En este estado de flujo de efectivo tenía tres partes. Aquí estamos recordando, asimilando los tres conceptos. El concepto de flujo de operaciones, que corresponde bastante aproximadamente a todos aquellos flujos que se derivan de las operaciones que aparecen en el estado de resultados. Esto significa las platas que entran a la cuenta caja por las ventas, las platas que pagan los clientes, las platas que nosotros le pagamos a nuestros proveedores por las compras y por los aumentos de stock, que pueden ir a costo o aumento de stock, y de nuevo, estos conceptos que hemos visto recientemente tienen relación con el flujo, con el estado de flujo de efectivo de la contabilidad que hemos visto en clases anteriores. En esa clase nosotros vimos que el estado de flujo de efectivos se formaba exclusivamente con los movimientos de la cuenta caja y banco. Estos movimientos los clasificábamos en tres grupos: los que tienen que ver con la operación de la empresa, lo podemos asociar a todas aquellas partidas que tienen que ver, que han pasado por caja, asociadas al estado de resultados de la empresa. Un segundo grupo que eran los flujos de inversiones, que tienen que ver con las inversiones, los pagos de inversiones que hace la empresa, y eventualmente ventas de activos que pueden representar flujos positivos. Y el tercero eran los flujos de financiamiento, que hablábamos de los préstamos bancarios que se toman y que son flujos positivos, y los pagos de préstamos bancarios que son los flujos negativos, por una parte, y los movimientos de capital, de patrimonio. En especial entonces el dinero que se puede reservar para pago de dividendos o bien dejar utilidades retenidas. En estas dos láminas está explicado
el detalle, les pido a ustedes que las analicen, el detalle de cómo se calcula el cash flow disponible para las acciones y el cash flow libre disponible de la empresa. Veamos ahora otro aspecto importante del manejo del capital de trabajo. Nos referimos a la gestión de este capital de trabajo, que está formado por la gestión del activo circulante y del pasivo circulante. Tenemos en primer lugar que decir que los elementos que debemos gestionar son la tesorería o caja, con el objeto de tener el mínimo de recursos comprometidos en la empresa. Recuerden que todo recurso comprometido significa un aumento de activo, y los activos son financiados con pasivos que tienen costo. Tenemos que conversar respecto de la gestión de las cuentas por cobrar, de la gestión de las existencias y de las cuentas por pagar. La gestión de tesorería tiene por objeto mantener los mínimos saldos de caja. Cualquier recurso que nosotros tengamos retenidos en caja va a significar una disminución de la rentabilidad de la empresa. Por este motivo que debemos ser precisos en mantener presupuestos de caja de corto plazo y de mediano plazo. Estoy hablando de presupuestos de días y de semanas, de tal manera que tengamos, el administrador financiero, el tesorero, tenga claramente definido cuáles van a ser los ingresos y los pagos que tiene que hacer para no tener excedentes, pero tampoco para caer en falta de dinero para poder cumplir los compromisos. Y simultáneamente, como una forma de administrar estos recursos, podemos tener líneas de crédito de corto plazo negociadas con anticipación. Si nosotros tenemos los presupuestos, podemos saber en qué momento vamos a tener necesidades de fondo, y por lo tanto podemos anticipadamente negociar con los bancos nuestras líneas de crédito de corto plazo, con la ventaja de que vamos a obtener los recursos en forma oportuna a un costo normalmente más bajo que si los tenemos que obtener en una emergencia. Respecto de la colocación de superávit de corto plazo, si la empresa tiene superávit, debe obtener una cierta rentabilidad de ellos, y existen diversas formas para ello. Por ejemplo, los depósitos bancarios, los depósitos de ahorro bancarios, que se pueden tomar por 30 días, incluso menos, y se pueden negociar posteriormente. Y se pueden comprar bonos por periodos bastante cortos, porque las comisiones de las compras de bonos son muy pequeñas. Entonces los bonos son instrumentos de renta fija que aseguran la rentabilidad, y por lo tanto, si sabemos cuáles son las rentabilidades, lo que vamos a estudiar en la última clase, podemos comprar bonos por periodos de 2, 3, 5 o más días, cuando tenemos disponibilidad de fondos. Existen herramientas entonces para
gestionar la tesorería de la manera óptima y así evitar caer en costos adicionales o en situaciones de no pago, aunque sean momentáneas, que causan graves problemas a la administración, ocupan una cantidad de tiempo enorme y significan un desprestigio para la empresa. Ustedes están viendo un cuadro, un esquema de la situación de tesorería. Si tenemos superávit, tanto si tenemos superávit como si tenemos déficit, es necesario gestionar la tesorería con el objeto de, en el caso de superávit, colocar los recursos y en el caso de tener déficit, obtener recursos en las mejores condiciones. Conociendo la situación de tesorería, podemos tomar decisiones, eso es la gestión, tomar decisiones para poder mantener un mínimo, un óptimo saldo de caja en la empresa. Pasemos ahora a otro componente importante del activo circulante. Importante porque se deriva de la función fundamental de la empresa, que es la venta, y porque es una fuente de recursos de gran volumen para la empresa. Son las cuentas por cobrar. Lo importante, y por eso que hemos hablado con insistencia de la gestión, lo importante es que el director financiero, el personal de finanzas, esté permanentemente observando los diferentes rubros que componen el activo circulante. Y eso representa un trabajo, una preocupación especial y permanente por definir las políticas de plazo de pago de los clientes. Es un requisito para la gestión de cuentas por cobrar que en el más alto nivel se aprueben políticas de plazo, puesto que esta no es una decisión solamente de finanzas. El director financiero lo único que querría es que no hubiera cuentas por cobrar, pero el crédito que se le da a los clientes es un elemento fundamental para empujar la venta, de tal manera que podemos vender mayores cifras si entregamos crédito a nuestros clientes. Este crédito que entregamos a los clientes tiene que ser bien pensado, tiene que ser entregado a aquellos clientes que tienen capacidad de pago. Por lo tanto, debe haber una preocupación de la gerencia de finanzas por verificar la situación financiera de los clientes, analizando, por ejemplo, los estados financieros con las mismas herramientas que hemos visto en este curso. El otro punto importante es la cobranza efectiva, una preocupación por la cobranza. La facturación, algunos puntos que son fundamentales. La facturación oportuna, todos elementos que dependen del director de finanzas. Si se factura oportunamente, el cliente recibirá la factura y podrá procesarla. El proceso de pago de facturas normalmente toma un tiempo, especialmente cuando se trata de empresas relativamente grandes y si son estructuradas aún más, puesto que son diversas unidades las que tienen que participar
en el pago. Mientras antes llegue la factura, entonces, es más posible que sea pagada en la fecha comprometida. El envío de la factura. No basta con hacer la factura, sino que tiene que haber una seguridad de que esa factura ha llegado al cliente, de tal modo que esté en condiciones de pagarla. Los medios de pago representan algunas veces obtener el dinero antes o después. Si nuestros clientes nos pagan con transferencia bancaria, por ejemplo, la disponibilidad de recursos es inmediata. En cambio, si nos pagan con un cheque, normalmente avisan que el cheque está disponible y hay que mandar a buscarlo. No siempre se puede retirar en la primera oportunidad, hay que tomar ese cheque, registrarlo, enviarlo al banco, depositarlo. Todo eso es tiempo. Y el tiempo, tratándose de activos, aumenta el monto de nuestros activos y significa costo. Existen otros sistemas de pago como las tarjetas de crédito, que hay que estar entonces atento a los administradores de tarjetas de crédito para negociar con ellos las mejores condiciones con el objeto de recibir los recursos lo antes posible. Otro aspecto importantísimo es el manejo de las cuentas vencidas. Cuando una cuenta no es pagada a la fecha de vencimiento, tiene que haber una acción inmediata de cobranza. Puede ser un llamado telefónico, puede ser un aviso de cobranza. Es importantísimo entonces que en cuanto una cuenta haya quedado sin pago, se tome contacto con el cliente para saber cuáles son los motivos del no pago. Y después de una acción relativamente breve, proceder a la cobranza prejudicial y a la cobranza judicial para obtener los recursos a la brevedad. Una forma de transformar las cuentas por cobrar en dinero efectivo, que obviamente tiene costo, es la operación de factoring. Mediante la operación de factoring, que consiste en la venta de las facturas, la empresa puede obtener recursos líquidos inmediatos muchos días antes de la fecha de vencimiento de la factura. No todas las facturas pueden entrar al proceso de factoring, tienen que ser de clientes que tengan un buen cumplimiento, un buen rendimiento. Y el factoring obviamente tiene un costo, puesto que la empresa de factoring le está prestando a nuestra empresa dinero por un periodo de tiempo, y además hay factores de costos administrativos. Tenemos ahora un esquema partiendo desde el pedido que hace nuestro cliente. Les presento este esquema para que ustedes vean los numerosos pasos que tiene esta operación y que todas ellas significan tiempos de espera, y todos estos tiempos de espera representan ineficiencias desde el punto de vista financiero, por lo menos desde el punto de vista financiero, que es el que nos interesa especialmente a nosotros, y por lo tanto debemos tratar de eliminar estos tiempos ociosos. Desde que recibimos el pedido hasta que se entrega el producto, transcurre un determinado tiempo. Desde la entrega del producto hasta que
el producto es facturado, transcurre también un tiempo. Desde el momento en que se factura, también transcurre un tiempo hasta que el cliente recibe la factura. Ahí se espera el plazo de vencimiento y llega el proceso de cobranza. Si hay un pago de la factura, tenemos un tiempo en el manejo de los documentos de pago, ya sean cheques o sean tarjetas de crédito. Y en el caso del no pago, tenemos los procesos de cobranza de estas cuentas a través de llamados telefónicos y la cobranza prejudicial y la cobranza judicial. Lo importante de este gráfico es destacar los tiempos que tiene cada uno de los pasos y la necesidad de que el administrador financiero, el encargado de las finanzas, esté atento a los procesos de tal modo de disminuir los tiempos que se demoran en la empresa en recuperar los fondos líquidos disponibles. La gestión de existencias requiere también de fijación de políticas que no pueden ser definidas solamente por el administrador financiero, sino porque la política de existencias afecta a diversas áreas de la empresa. Los directores de ventas normalmente querrán tener mucho más inventario disponible, porque eso ayuda evidentemente a la venta. Entonces tiene que haber una negociación buscando la optimización. Y eso entonces, en un trabajo de alto nivel, se definen las políticas de existencia, o sea, la cantidad que vamos a mantener de los diferentes productos en los diferentes locales de venta. Es importante, sí, que el administrador financiero esté atento a analizar las existencias. En muchos casos ocurre que hay determinados productos que no tienen una rotación adecuada o sencillamente no se están vendiendo. Esto representa ineficiencia y por lo tanto tiene que ser corregido. Aprovecho este tema para contarles una experiencia que yo tuve en Codelco, cuando se dio de baja una máquina, una gran pala. La pala se usa para cargar los camiones con mineral. Llegó a mis manos a los pocos días el informe de baja de los repuestos asociados a la máquina. Me pregunté inmediatamente si habrían órdenes de compra de repuestos para esa máquina, que es el proceso normal. Cuando se necesitaba, cuando había uso de repuestos, se ponía una orden de compra para recuperar y siempre hubiera repuestos disponibles para la máquina. Efectivamente, habían aproximadamente 3 órdenes de compra por repuestos para una máquina que no se iba a ocupar nunca y que por lo tanto los repuestos se iban a vender como chatarra, como fierro viejo. Por eso que es importante que el administrador financiero esté atento a lo que está pasando en las bodegas, además de otros aspectos que no son de responsabilidad directa del
de administrador financiero, pero puede colaborar detectando situaciones que significan tener recursos que están de más o que hay ciertas pérdidas o filtraciones. Es función, sí, del administrador financiero que haga los inventarios. Es responsabilidad del administrador financiero hacer los inventarios, que pueden ser, la técnica más ocupada es la de inventarios rotativos, que se van inventariando los productos a lo largo del año, de tal manera de en el año poder inventariar 2 o 3 veces cada uno de los productos. Otro aspecto importante que debe considerarse es el ciclo de maduración de los productos, especialmente en fábrica, puesto que en fabricación, en proceso de fabricación, puesto que allí también hay un proceso de pedido de materiales, recepción de materiales, órdenes de fabricación, definición de lotes de fabricación. Y en todo esto entran los productos a proceso y después de terminado pasan a bodega, y por lo tanto hay una cantidad de tiempos en los procesos de producción que pueden ser optimizados. Fundamentalmente con el objeto de evitar tiempos perdidos. Existe una técnica de manejo de inventario que se llama just in time. Esto representa una tendencia a la disminución o una tendencia a cero de las existencias. En países bien organizados se puede lograr que el producto llegue a la empresa en el día o el día anterior que va a ser utilizado. El otro punto importante que debemos considerar son los lotes económicos de compra. Ustedes saben que se obtienen descuentos por volumen. Es natural que se concedan los descuentos por volúmenes de compra. Es natural también que nosotros tengamos una gran cantidad de producción o lo necesario para que esté disponible para la entrega de los productos cuando son vendidos. Y también tenemos que considerar el costo de mantener las existencias. Conjugando todos estos factores, se puede determinar un lote económico de compra con el objeto de tener los inventarios reducidos al mínimo. Y finalmente, en el control de las existencias, vamos a decir algunas palabras respecto de los lotes de producción. La tendencia de las empresas en los años 60, 70, 80 era de producir largas series de producción estandarizadas. Teníamos en aquella época el concepto era estandarizar la producción, lo que permitía hacer grandes series de producción. Estandarizar es economizar, ese era el lema. La situación de mercado hoy día es totalmente distinta. Uno va a comprar un auto y se encuentra con que ese auto puede ser un auto con las comodidades mínimas, y sobre esa base podemos pedir cambio, además del color y otras características, podemos pedir que tenga un cambio automático o mecánico,
Podemos pedir que tenga cierre automático de puerta, que tenga alarma, que tenga techo corredizo, frenos ABS y un sinfín de cosas. En todos los productos ocurre algo similar. El cliente quiere algo más específico, en muchos casos, salvo tratándose de commodities, obviamente. Entonces, actualmente existen los lotes de serie de producción más cortas, de tal manera que se hacen para cubrir las necesidades de una determinada característica de producto o una petición específica de los clientes. Esto tiene una ventaja desde el punto de vista de ventas y también desde el punto de vista de finanzas, porque representa tener menos inventarios. Pero por otra parte, hacer ciclos más cortos significa ajustar la fábrica para producir distintos productos con mayor frecuencia, lo que aumenta los costos. Ustedes pueden apreciar, estimados alumnos, que se pueden hacer, existen técnicas que nos permiten administrar nuestros inventarios, nuestras existencias, en forma óptima, con el objeto de no comprometer recursos en situaciones que pueden ser de ineficiencia a la empresa. Tengan presente, sí, que estas decisiones no las toma solo el director financiero, sino que son decisiones que tienen que ser concordadas con otras importantes áreas de la empresa. La gestión de las cuentas por pagar representa también una negociación de plazo con los proveedores. Igual como nuestra empresa está empeñada en vender, los proveedores también están interesados en vender y por lo tanto se puede negociar con ellos plazos que significa automáticamente un crédito para financiar nuestro activo circulante. Es necesario también negociar, junto con negociar plazos, desde luego, se pueden negociar otros aspectos técnicos, como periodos de entrega, calidad de los productos, lugar de entrega, etc. Pero nos referimos específicamente a aquello que tiene efecto financiero. Y en este caso son los plazos de pago de las facturas. Es necesario negociar con los proveedores los contratos de entrega de productos de tal manera de tener un abastecimiento oportuno de los productos que son fundamentales para que funcione nuestra empresa. Y podemos lograr nosotros estas negociaciones, estos plazos mejores, mejores condiciones de venta, en la medida de que nosotros le proporcionemos garantías a nuestros proveedores. De esta manera, ellos están más condicionados, con mejor disposición a concedernos un mejor crédito. Como ustedes pueden apreciar, la gestión de los diversos componentes del activo circulante es indispensable para lograr un determinado resultado positivo de la empresa. Hemos visto
una serie de técnicas, yo se las he enunciado solamente, ustedes pueden estudiar cada una de ellas, cada una de ellas puede significar una clase, y por lo tanto tener conocimiento de aspectos técnicos, de metodologías que permiten manejar el activo circulante en una muy buena forma, de tal manera de optimizar las necesidades operativas de fondos y nuestro capital de trabajo. Veamos por último, y para terminar la clase, cuál es la disyuntiva a la cual se enfrenta siempre la empresa. Esta es la rentabilidad versus el riesgo. Y vamos a hacer un breve recuento de los 4 componentes que hemos revisado para destacar la rentabilidad y riesgo que ellos conllevan. En el caso del efectivo, el gran riesgo que se corre es no tener disponibilidad de dinero para pagar los compromisos en las fechas comprometidas. Esto significa, como hemos visto, que debemos estar atentos a buscar el financiamiento adecuado con anticipación, para lo cual disponemos de ciertas herramientas. Pero por otro lado, mantener el efectivo, mantener el dinero efectivo, significa uso de recursos y por lo tanto la rentabilidad disminuye. Respecto de cuentas por cobrar, nosotros quisiéramos que las cuentas se cobraran en el más breve plazo. Sin embargo, la empresa, para vender, necesita conceder crédito a sus clientes. Y por lo tanto, siempre tendremos cuentas por cobrar que debemos administrar eficientemente, por una parte, y que van a significar uso de recursos que tenemos que financiar. Nuevamente nos encontramos en la disyuntiva de vender más, por una parte, y por otra parte tener el riesgo del no pago y la certeza del costo de mantener estos activos. En el caso de las existencias, tenemos también la misma situación, el uso de recursos que significa las existencias, pero por otro lado es indispensable tener existencias para poder disponer de un mostrario para que nuestros clientes puedan adquirir los productos que están en venta. Nuevamente nos encontramos entonces en una situación en que tenemos una menor rentabilidad, pero para cubrir un riesgo de no poder venderle a los clientes nuestra producción. Y en cuentas por pagar ocurre una cosa parecida. Nosotros quisiéramos tener una gran cantidad de cuentas por pagar, pero si mientras mayor sea el plazo que nos dan nuestros clientes, tendremos mejor estabilidad financiera, pero sin duda que eso tiene también un costo de largo plazo. Hemos revisado entonces los aspectos más importantes del activo circulante y ahora en nuestra próxima clase los invito para que veamos la evaluación de los proyectos de inversión que se refiere fundamentalmente a la gestión, una parte de la gestión de los activos fijos. Les agradezco la atención prestada a esta clase y los invito a participar
en la siguiente clase la próxima semana. Muy buenas tardes.